Mañana es en Nicaragua el Día del Padre. Levanten la mano, ¿quiénes son padres aquí? Los papás. Un aplauso a los papás. Ser padre es ser de verdad hombre. Porque hoy en día muchos jóvenes, tantos hombres como mujeres, primero no quieren casarse. Tienen miedo al matrimonio. Segundo, no quieren tener hijos. Les parece una cosa horrible tener hijos. Parece como que eso era de cuando estábamos en la selva, en la jungla, metidos, y entonces como no entendíamos nada, pues se parían los hijos a lo loco. Pero no es eso. Lo que Dios nos ha revelado sobre la familia es que en la familia es donde no solamente hombre y mujer se expresan el amor. Hombre y mujer se cuidan mutuamente, pero sobre todo es la responsabilidad del varón cuidar de la familia. Eso es lo propio del patriarcado. Lamentablemente, ese patriarcado nuestro, cristiano, ha sido destruido por el machismo. El machismo no es obra del patriarcado, es obra del pecado. Es fruto del pecado el machismo. ¿Y cómo se ve el machismo? En que cuando la mujer le dice al varón, estoy embarazada, el varón le dice, es problema tuyo, yo no tengo nada que ver. Eso sí es feo. Cuando el hombre no asume su responsabilidad. Y esta es la razón por la que muchos padres, cuando después quieren, ya viejos, quieren buscar a sus hijos porque los necesitan, entonces el hijo le dice, pero yo no te conozco. Vos nunca estuviste por mí cuando era pequeño. ¿Cómo quieres ahora que yo vaya a cuidarte si vos nunca te interesaste por mí? Ahora, todo esto es fruto de una obra de destrucción que viene desde la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se disolvieron, se prohibieron todo lo que era el matrimonio católico y se impuso el matrimonio civil con la posibilidad del divorcio. ¿Por qué viene surgiendo esto? Y fíjense que además hay otra cosa que viene relacionada. Los ilustrados, poco antes, habían publicado una obra llamada La Enciclopedia. Y entonces muchos aplaudieron la enciclopedia porque era el gran muestra del racionalismo humano. Pero en realidad, ¿saben por qué se publicó la enciclopedia? Para reemplazar la Biblia. Porque decían, no, la Biblia es oscurantismo. La Biblia hay que eliminarla. Los que eliminaron la Biblia del acceso a los fieles no fue la Iglesia Católica, fueron
estos ilustrados que dijeron, no, eso es oscurantismo. Entonces, sistemáticamente se ha venido destruyendo a la familia. ¿Y por qué se destruye a la familia? Fíjense que allí es algo que se da en ese momento, pero que después va dando sus consecuencias. Porque la idea era que las personas, al no tener una familia establecida, fueran personas que solamente buscaran sus propios intereses individuales, no aprenden a compartir porque no tienen hermanos. Entonces, lo que se da es la soledad. Y son personas que solamente se dedican al trabajo, solo al trabajo. Y siempre te dicen, no, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Eso es perder el tiempo, ir a la iglesia. No tengo tiempo. Yo para trabajar 24 horas, 7 días, estoy dispuesto a trabajar, porque claro, aunque me paguen 4 pesos, pero al menos me pagan algo. Pero ir a la iglesia, ¿para qué? No sirve de nada. Esa es la mentalidad del mundo de hoy. Pero lo que resulta en conclusión es que uno, las personas están solitarias porque no tienen familia. Y dos, están doblemente solitarias porque no se reúnen en una iglesia. No tienen una comunidad. Fíjense que en la Edad Media todo era comunidad. Todo. No solamente eran los monjes o después los frailes. Habían también las asociaciones de los ebanistas, de los constructores, de los estudiantes, de los profesores. Habían asociaciones para todos. ¿Y saben qué es lo primero que eliminó la Revolución Francesa? Adivinen. Todas las asociaciones. ¿Por qué? Porque decían que todas esas asociaciones estaban aliadas con la iglesia. Es más, como prohibieron que la iglesia católica enseñara, cerraron todas las escuelas, porque todas las escuelas estaban en manos de la iglesia. ¿Y saben qué decían? El Robespierre famoso decía, prefiero un pueblo ignorante y no que les enseñe la iglesia católica. Hasta ese punto, fíjense, llegaron. Pero Dios, que nos ama, ha venido suscitando personas que nos conduzcan a Dios. Fíjense cómo, por ejemplo, cuando los españoles vinieron a América, ¿qué fue lo primero que hicieron? Fue mostrarnos la fe, llevarnos a la fe. ¿Y ustedes creen que los indios se rebelaron contra esta fe? No es cierto. Hablan, 300 años de resistencia. Esa resistencia nunca existió. Es más, los indios querían que estuvieran los españoles, porque daban un orden en la civilización. Muchos que vivían en la selva entraron en lo que eran esas, ¿cómo se llama? De los jesuitas, ¿verdad? Que crearon varios lugares, misiones, ¿verdad? Misiones en varios lugares de América, en las zonas más alejadas, en las zonas más metidas en la jungla.
Allí hicieron misiones los jesuitas. Y ahí les enseñaban a cantar, elaboraban instrumentos, les enseñaban incluso la enseñanza de la escuela de aquella época. Y no solo eso, sino que además les enseñaban en su lengua, en la lengua indígena. Porque no es cierto que venían a quitarnos nuestra civilización. Porque todo lo que de bueno tenía lo indígena, todo eso lo asumieron los españoles. ¿Por qué los indígenas aceptaron tan fácilmente el dominio español? Si no eran millones de indígenas y eran pocos españoles. ¿Cómo lograron dominar a tantos millones de indígenas? De una manera muy sencilla. Aceptaron los jefes de los indios, que los llamaron caciques. ¿Se acuerdan de esa palabra que nos enseñaron en la escuela? Los caciques. Los caciques dominaban en los cabildos indígenas. Aquí hace poco todavía teníamos cabildos indígenas en Masaya, en León, en varias ciudades había cabildos indígenas. Eso es de la época de la dominación española. Y entonces, estos caciques eran los que en realidad gobernaban a los indios. No eran directamente los españoles. Lo que hacían los españoles era proteger a los indios de los otros españoles que no les fueron a hacer daño. Esas fue las leyes de Indias, que se llaman, fueron leyes de protección hacia los indios. ¿Y saben quiénes salieron perdiendo con la independencia? ¿Adivinan quiénes? Los indios. ¿Quiénes engrosaron las filas de los ejércitos realistas que defendían a España? Sobre todo indios y negros. Sí, y negros también, porque España nunca fue racista. Entonces, el Señor ha venido creando esto, ¿verdad? Que sobre todo la enseñanza de la fe cristiana católica. ¿Y en qué consiste esta fe? Es lo que dice aquí. Cuando le dice Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Fíjense que este es el primer paso. Es todo lo contrario a lo que el mundo nos quiere enseñar. Porque el mundo te dice, no, tú tienes que realizarte, tú tienes que ser tú mismo, tú tienes que hacer lo que tus sueños y proyectos te digan. Hasta cierto punto ese discurso está bien. ¿Cuál es la falla del discurso? Que nunca te mencionan a Dios. Nunca te dicen, Dios te creó y Dios quiere lo mejor para ti. Y Dios te va a mostrar el camino a la verdadera felicidad. Eso no lo dicen. Y en las familias muchas veces no lo dicen tampoco. El padre tendría esa obligación de guiar a sus hijos al cielo. Porque cuando te mueras, cuando se muera el papá o la mamá, le van a preguntar, ¿dónde están tus hijos? ¿Le mostraste el camino al cielo? Por eso significa negarse a sí mismo. La vida cristiana lo primero es negarse a sí mismo. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Para seguir a su amor. Porque Él es el único que te ama tal como eres. Pero lo primero es negarte a ti mismo para llenarte del amor de Dios.
que cargue con su cruz. Porque cuando quiero hacer la voluntad de Dios, lo primero que me va a venir es sufrimiento. Entonces la cruz es el dolor y el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Atención, no es cualquier dolor o sufrimiento, es el dolor o sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Y esto lo tenían muy dentro nuestros abuelos, nuestros antepasados, porque esto es parte de nuestra cultura cristiana. La cruz, tomar la cruz, porque la cruz no es solamente algo para mostrar y levantar, sino para llevarlo dentro en el corazón. Amar la cruz, amar, por ejemplo, en el matrimonio, se dice que el esposo, la esposa, son la cruz mutuamente. Pero no para decir que una cosa horrible, sino porque ese es el camino de tu salvación. Amar a esa persona es el camino de tu salvación. Y se venga conmigo significa ponerse en camino hacia Dios. A mí me duele mucho, me sorprende tanto cuando alguien dice, es que yo no soy fanático, yo no voy a misa todos los domingos. Eso es solo para los fanáticos que van a misa cada domingo. Yo rezo en mi casa, Dios sabe que nosotros somos brothers. Pero eso es de la lengua para afuera, de los labios para afuera. Porque si tú estás haciendo la voluntad de Dios, lo primero que te das cuenta es que en tus fuerzas no está, que necesitas de Dios. Nosotros, los que venimos a misa, venimos no solamente cuando hay un aniversario de difunto, venimos cada domingo porque lo necesitamos. Porque sin Cristo no puedes hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esto, amar como Él ha amado hasta dar la vida por el otro. Claro que el mundo te dice, eso es una cosa horrible, eso que lo hagan los tontos. Yo no voy a dar la vida por el otro, yo voy a dar la vida por mí mismo. Yo me voy a esforzar por mí mismo. Voy a lograr mis proyectos y mis planes, voy a hacer lo que yo quiero. Y todos aplaudiendo, qué bueno, qué bonito. Cuando el verdadero camino es seguir a Jesús. ¿Cómo sabes si estás siguiendo a Jesús? Si ni rezas, ni vas a misa, ni te acuerdas de Dios muchas veces. Solo piensas en tus planes. Y cuando le haces alguna oración a Dios, Señor, ¿por qué no escuchas cuando yo te rezo? Pero, ¿qué es lo que le estás pidiendo? Solo tu propia realización. No quieres salir de ti mismo. Ponernos en camino significa salir de nuestros planes y proyectos y hacer lo que Dios quiere en nuestra vida. Si Dios te llama a un santo matrimonio, es a tener los hijos que Dios te quiera dar, a asumir el riesgo que supone amar a otra persona. Si Dios te llama a la misión, a ser un misionero, a ser catequista, a ser una religiosa, un sacerdote, Dios te puede estar llamando a muchas misiones. Pero si tú tienes el oído cerrado, ¿cómo te vas a dar cuenta que te está llamando Dios? Hemos el oído cerrado a las cosas de Dios, abierto solo a las cosas del mundo. Por eso, ojalá que hoy podamos escuchar la voz de Dios y empecemos
a preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo realice? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? Por ejemplo, si estás en pecado, primer paso, salir del pecado. No, pero muchos dicen, no, bueno, como la iglesia me dice que si estoy en pecado, pues no se puede comulgar, pues listo, ya no comulgo. Se acabó el problema. No comulgo y ni voy a la iglesia porque eso no sirve de nada. Y no tienes vida eterna. Porque si no recibes al Señor, no tienes vida eterna en ti. No la tienes. Y si no tienes vida eterna, ¿qué tienes? Estás en pecado posiblemente, o en pecados ocultos. Y no quieres salir del pecado, pues el Señor te llama. Ánimo, Dios te ama, quiere que salgas del pecado. Vamos pues a continuar nuestra celebración, suplicándole al Señor que Él tenga misericordia en nosotros, que hoy podamos creernos esta palabra, que podamos entrar en esa conversión que Dios quiere para cada uno.